Gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. En esta hora estamos hablando de espiritismo. Se nos cayó la transmisión y continuamos. Estamos hablando del espiritismo, que es una práctica satánica, que el espiritismo es la invocación de muertos. Invocar a los muertos, prender vela a las imágenes, esto es espiritismo. Y estamos hablando de que los espiritistas niegan de que existe el cielo. Cuando usted ve que hay personas que niegan que existe el cielo, pues usted tiene que saber inmediatamente que usted está hablando con una persona que cree en la religión de los espiritistas. Y sabemos que tenemos citas bíblicas que nos hablan claramente de que el cielo existe, y una de ellas está en Mateo 5:29, donde dice que es mejor que se pierda uno de nuestros miembros y no que se pierda nuestra alma entera en el infierno. El mismo Jesús hablando de eso, diciéndonos de que hay un infierno. Así que si los espiritistas lo niegan, pues que ellos lo nieguen, porque son los demonios. Satanás y sus demonios no quieren que la gente crea que existe el infierno, porque a ellos no les interesa que las personas se arrepientan. También ellos niegan el cielo. Y sabemos que en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 12, nos habla la palabra de que existe el cielo. Hay un lugar en el reino de los cielos para nosotros, pero los espiritistas niegan que existe el cielo. Gloria al nombre del Señor. También podemos ver que los espiritistas niegan que existe el diablo, que el Señor lo reprenda. Fíjese cuántas contradicciones hay en los espiritistas y cuánta mentira y cuántas cosas ellos quieren ocultar. Vamos a leer en Apocalipsis 20, verso 10. Vamos a dar una cita bien práctica. Apocalipsis 20, verso 10, nos demuestra a nosotros de que existe el diablo. Lo que pasa es que Satanás, que el Señor lo reprenda, anda engañando a la persona, pero lo hace de manera oculta, ya que no quiere que la gente crea que existe, para que la gente siga cayendo bajo sus garras. Pero la Biblia nos enseña a nosotros de que realmente Satanás existe y que tenemos que refugiarnos, rendirnos a los pies de Cristo para poder escapar de sus garras y de sus engaños, y de finalmente ir al infierno, porque toda aquella persona que no reconoce a Cristo, pues prácticamente se está depositando a los pies de Satanás y sus demonios. En Apocalipsis 20, verso 10, mira lo que dice su palabra: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que Satanás existe, y al final de la historia será juzgado, será lanzado en el lago de fuego. Quiere decir que si los espiritistas dicen que no existe Satanás, es porque ellos quieren ocultarlo para que la gente esté engañada y la gente no venga a los pies de Cristo. Dice que otra cosa que podemos ver aquí es que los espiritistas niegan la doctrina, niegan todas las doctrinas básicas de la fe cristiana. Todo lo que se trate con el cristianismo, los espiritistas lo niegan. Todo lo que se trate con el cristianismo, ellos no quieren saber del cristianismo. Y así usted va a encontrar personas de todos los niveles sociales que no quieren que usted le hable del evangelio. Pero más sin embargo, cuando usted logra descubrir algo de su vida, usted se dará cuenta que muchos de ellos
consultan los medios para hacer consultas de muertos, de brujería, de adivinación. No quieren nada con el evangelio, pero consultan. Entonces son practicantes de espiritismo y por ende están bajo el dominio de Satanás y su demonio. Así que todas las personas que ustedes ven que absolutamente no aceptan nada del evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas y el evangelio es la palabra de salvación, pues la mayoría se están en práctica, creen en adivinaciones, creen en la hechicería. Otra cosa que podemos ver es que no existe el espiritismo cristiano. Hay alguna gente que están confundida y piensan que existe el espiritismo cristiano, y eso no existe. No existe tal cosa. El cristianismo es puramente palabra de Dios, palabra de salvación. No existe tal cristianismo, espiritismo cristiano, eso no existe. Una cosa es la manifestación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Una cosa es la manifestación del Espíritu Santo. Todo se trata de santidad. El Espíritu Santo lo que hace es que regenera a la persona, lo santifica, lo separa del pecado, le revela al Padre. El Espíritu Santo nos revela al Padre y nos revela al Hijo, pero no es espiritismo. Hay gente que confunden esto y hay que estar claro con esto. Dice que entre la secta o sociedades secretas relacionadas con el espiritismo, nosotros podemos encontrar algo relacionado con el espiritismo. Es la práctica de yoga. Mucha gente que comienza a practicar meditación y ese tipo de cosas, inclusive por la televisión lo vemos dando cursos, dando charlas de la meditación, de la práctica de yoga. Eso es espiritismo. Tan pronto usted deja su mente en blanco para ponerse a meditar y usted buscar una conexión, con espíritu y con cosas sobrenaturales, pues usted le está abriendo puerta. Usted le está abriendo puerta al enemigo y puede ser ministrado por demonios. Nosotros, aunque se ha puesto muy de moda en todo el lenguaje cristiano, se ha puesto muy de moda que la gente busca la manifestación de lo sobrenatural. Pero la Biblia no habla así. La Biblia habla que buscamos la manifestación del Espíritu Santo de Dios, del mismo Dios manifestado en su Espíritu, Jesucristo manifestado en el Espíritu Santo. O sea, tiene nombre. Eso es algo que se presta a mucha confusión cuando dicen que la gente está buscando algo sobrenatural. Usted puede ser confundido. Y el mismo apóstol Pablo dice: no creáis a todo espíritu. Entonces, si una persona dentro del evangelio lo que busca es sentir algo sobrenatural, es prácticamente como si estuviera abriendo la puerta a sentir cualquier espíritu. Lo que quiere sentir algo que no sea natural. Nosotros los cristianos no buscamos algo sobrenatural, buscamos la presencia de Dios. Inclusive cuando Jesús se iba, cuando Jesús se iba de este mundo, esto usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 1, lo que Jesús le dijo a los discípulos, no le dijo: quédense en el aposento alto para que reciban algo sobrenatural. No, le dijo: quédense en el aposento alto para que hasta que venga el Espíritu Santo de Dios, lo bautice y lo llene de poder. Y con ese poder que el Espíritu Santo le va a dar, ustedes me van a ser testigos en todas partes, primeramente en Jerusalén, Judea, todo el oriente,
todo el Asia Menor y todo el mundo. Pero fue algo definido. Ellos estaban reunidos para recibir al Espíritu Santo, no como ahora se habla de algo sobrenatural. Y es como una palabra abierta. Bien, entonces el espiritismo es la invocación de muerto. Toda la persona que prenden vela a imágenes, todas las personas que le prenden vela a las imágenes están invocando muerto, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 20, que cuando se le hace sacrificio, cuando una persona le hace sacrificio a los ídolos, no es Dios que se manifiesta a través. O sea, cuando una persona hace sacrificio a una imagen, Dios no se manifiesta. Lo que se manifiesta a través de esa imagen son los demonios. Los demonios es que reciben esa adoración. Así que si usted no sabía lo que es espiritismo, entienda usted que el espiritismo es la invocación de muerto. Leerse la taza es espiritismo. Y eso es satánico. Leerse la taza. Gente que lee en la mente, gente que lee en una bola de cristal, personas que leen baraja, otros leen el cigarrillo. Todo eso es espiritismo y ese satanismo. Los muertos no pueden comunicarse con los seres vivos. Como dice Hebreo capítulo 9, verso 27, que está establecido por Dios que los hombres mueran una vez y después el juicio. Quiere decir que cuando una persona muere, especialmente las personas que no son cristianas, cuando muere, lo que le espera es el juicio. Pero los muertos no andan deambulando. Los que andan pululando son los demonios. Esos sí andan por ahí. Ahora bien, aquí vemos que Jesús tiene la llave. Jesús tiene la llave de la muerte y del Hades. Y esto nosotros lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 18. Quiere decir que si Jesús tiene la llave del Hades, mira lo que dice acá, vamos a leer. Dice, y el que vivo y estuve muerto. Esto es Jesucristo, estuvo, pero ya está vivo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Quiere decir que Jesucristo tiene la llave. Cuando la persona muere, ya queda bajo la potestad del Señor Jesucristo. No puede la persona, el muerto, andar por ahí. Y tenemos una cita bíblica que nos dice claramente en el libro de Lucas. Vamos a buscar a Lucas, capítulo 19. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 19. Luego usted puede también compartir este video para que alguien por ahí también le sea de provecho este estudio sobre el espiritismo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 19, verso 27 en adelante. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El verso 27 dice, y también, no, Lucas 16, perdón, es Lucas 16, iba a leer mal. Lucas 16, verso 27 en adelante, la palabra dice así, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lo primero que vemos es que la persona inconversa, el que muere sin aceptar a Cristo, recuérdese que solamente cuando aceptamos a Jesucristo de corazón, Él limpia nuestro pecado. Lo dice en Romanos capítulo 3, verso 24. En el 23 dice que fuimos destituidos de su gracia por la causa del pecado. Pero en el 24 dice del mismo capítulo 3 de Romanos que hemos sido restituidos por su gracia gratuitamente. Pero el que no aceptó a Cristo no fue redimido. Su culpa no fue pagada, murió siendo culpable, va a un lugar de tormento.
Los testigos de Jehová dicen que no, que Dios no es tan malo para mandar a una persona a un lugar de tormento a esperar. Pero realmente no es Jesucristo, no es Dios quien está mandando a la persona al lugar de tormento. Quien escoge dónde va a pasar la eternidad es el hombre. El hombre decide, tú quieres pasar la eternidad en el cielo con Dios. Bueno, pues acepta a Jesucristo, tus pecados son perdonados, borrados, y entonces tendrás salvación y morada en el reino de los cielos. Tú no quieres aceptar el evangelio, no quieres aceptar a Cristo para que Él borre tu pecado, pues vas al infierno, a un lugar de tormento. Entonces en Lucas 16, aquí vemos el hombre rico, no por ser rico, sino porque no hizo la obra de Dios, no aceptó al Señor. Estaba allí pidiendo auxilio y pidiendo que Abraham mandara a Lázaro a predicarle a los vivos. Pero el muerto no puede salir a predicar. No puede. Porque dice aquí que el Señor Jesucristo tiene la llave de la muerte. O sea, ya el que muere no anda pululando. Y es muy importante sobre esto para que nadie se deje engañar por los espiritistas, los que practican la adivinación, los que practican leyendo cartas, leyendo la taza, leyendo la mano. Todo eso son prácticas puramente satánicas, disfrazadas. Lo que le llaman la necromancia y todas esas cosas son prácticas satánicas disfrazadas donde el hombre está siendo engañado, ha sido engañado y sigue siendo engañado hasta el día de hoy porque mucha gente no quiere entregarle su corazón a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. También dice que podemos leer en Romanos 14, verso 9. Vamos a hablar sobre qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 14, verso 9. Está interesante leer la palabra para uno estar claro y no dejarse engañar, porque a veces hay cristianos personas que siendo cristianos han consultado espiritistas, ¿verdad? Sabemos que todo pasaba en un momento determinado por situaciones difíciles, pero eso no nos da a nosotros la razón para nosotros consultar espiritista. No, nosotros tenemos nuestro guía, nuestro libertador, nuestro sustentador, que se llama Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, nos consuela. Lo que hay que clamar a Él, refugiarnos en Él, no refugiarse en otra cosa. En el libro de los Romanos, capítulo 14, verso 9, dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Quiere decir que la persona que muere está bajo el señorío de Cristo. O sea, Jesucristo está encargado. Está encargado. Entonces ya usted puede saber por la Biblia que cuando usted ve a alguien invocando a un muerto para consultarlo, ¿verdad? Hay personas que cuando, por ejemplo, un familiar muere en una riña, ellos suelen llamarla al muerto para que le diga quién fue que le hizo daño y cosas así. Entonces los espíritus inmundos toman la voz del muerto. Toman la voz del muerto y hablan como él para engañar a la familia. El muerto no le puede contestar. Pero hay gente que se presta para esto. Dice: fulano me apareció, esto, lo otro. Y hay tantas cosas que se cuentan y la gente lo cree. Porque fíjense que yo siempre aprendí, a lo primero me decían mis antepasados, que la gente creía más la mentira que la verdad. Y eso es así. Cuando una persona es sincera, casi nadie le cree. Al que es sincero, la gente no le quiere creer. Pero al que habla mentira, la gente cree la mentira más fácil. Por eso es que hay más personas sirviéndole a Satanás que a Dios, porque le creen al enemigo. Dime, ¿qué te contar? Gloria al nombre del Señor. Le creen al enemigo. Pero cuando usted le cree a Dios,
Cuando usted le cree a Dios, usted está en la verdad. Entonces la gente se deja engañar. Gloria al nombre del Señor. Recuérdense, el espiritismo es anticristiano. El espiritismo es una práctica puramente satánica vestida de engaño. Hoy en día hay espiritistas que hasta se visten de blanco y le llaman, los que es satanismo, le han cambiado el nombre, le han puesto espiritismo. Y mucha gente se confunde. También nosotros podemos leer aquí, dice que hay mucha gente que toman como excusa el caso de Saúl, donde Saúl consultó una bruja y Samuel se le apareció, donde él estaba clamando a Samuel. Hay muchísimas ideas encontradas con relación a esto y se piensa que Dios permitió que Samuel le apareciera, pero fíjese que cuando eso sucedió, la misma bruja se asustó porque lo que apareció no era lo que ella esperaba. No aparecieron los demonios, sino que apareció el mismo Samuel y hasta ella se asustó cuando apareció. Ahora bien, por Saúl consultar a una bruja, esto le costó la muerte, porque aunque Dios había desechado a Saúl del reinado, la Biblia no dice que Dios había determinado matarlo, quitarle la vida. No, Dios lo desechó porque él fue desobediente a su mandamiento. Dios le había encargado a Saúl lo que tenía que hacer, y Saúl desobedeció la palabra del Señor, y entonces pues debido a eso Dios lo desechó del reinado. Ahora él en su desesperación él fue a consultar a una bruja, a una divina. Que el Señor reprenda a todos los espíritus de la tiniebla que atan y engañan a las vidas, y eso le costó la muerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice que Dios es dueño de los espíritus buenos y de los malos. Aquí nosotros podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 22, verso 21, vamos a leer del verso 20, y dice: Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. Y Jehová dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirá. Ve pues y hazlo así. Quiere decir que todas esas personas que están invocando espíritu, el mismo Dios permite que un espíritu malo venga donde ellos. La gente que ya consultan a los muertos, viene un espíritu malo. Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces en Romanos capítulo 1, la Biblia habla a partir del verso 27 que cuando la gente persiste en el error, cuando la persona persiste en el error, Dios le manda un espíritu de error para que se pierda. Este fue el caso de acá. Acá no quiso escuchar la palabra de Dios, se dejó llevar de su esposa, cometió pecado, promovió la idolatría allí en Israel, y entonces persistió en ir a pelear con una nación. Dios le dijo que no, y él persistió, y entonces Dios le puso un espíritu de mentira a los profetas para que le profetizaran mentira. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado y siempre en nuestras oraciones pedirle a Dios que sea su voluntad, que sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque
especialmente mucha gente está viviendo una vida de error y en vez de mejorar todos los días van para atrás. ¿Y por qué? Porque el mismo Dios le da un espíritu de error para que se pierdan, porque han persistido en el error. Personas que no aceptan consejos, gente que están entregados a la bebida, entregados a todo tipo de inmundicia, a toda práctica de pecado, no quieren arrepentirse, no quieren escuchar consejo, y entonces como se niegan a escuchar el consejo de parte de Dios, entonces Dios lo que hace es que le manda un espíritu de error. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo verso 26 en adelante. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Quiere decir que toda la gente que andan consultando muertos, toda la gente que andan practicando pecado en diferentes formas y no quieren obedecer al Evangelio, y persisten en el pecado, Dios permite que sobre esa persona vengan espíritus de error, y esos espíritus de error al final lo llevan a la muerte, y por ende pierden su alma en el infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros podemos ver que dice que los ángeles caídos, se cree que los ángeles caídos son los demonios que andan pululando por ahí. Los ángeles caídos. Y en Judas, nosotros podemos ver en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Alabado sea el nombre del Señor. En segunda dice aquí: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Quiere decir que hay parte de los ángeles caídos están en prisiones, pero parte están sueltos, y esos son los demonios, los agentes de Satanás, que el Señor Jesucristo los reprenda, que está usando para engañar a las personas hoy en día. Y muchas personas que están haciendo invocaciones de muertos, llamando a los muertos para que le den, hay personas que llaman a los muertos para que le den número y hacen promesa. Hay personas que le hacen promesa a imágenes de la Virgen María, otro a la imagen de San Miguel y cosas así. Le hacen promesa para que le den número, para sacarse, para jugar. Otros utilizan eso para conseguir mujeres para conseguir hombres. Todo eso es espiritismo. Todas esas cosas es espiritismo. Y hay que tener cuidado, porque usted se puede estar perdiendo. Usted puede estar camino al infierno sin saberlo, sencillamente porque usted está practicando espiritismo, que es una práctica abominable contra el Señor. Dice que el príncipe de la potestad del aire opera en todo el que niega a Jesucristo. O sea, hablando aquí de Satanás, que el Señor los reprenda. Todo el que niega que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, que Jesucristo vino y murió en la cruz. Por ejemplo, es lamentable decirlo, ¿verdad? Pero tenemos el caso de los árabes
he hablado con algunos de ellos y ellos dicen que creen en Jesucristo, pero ellos dicen que Jesucristo es un profeta más. Pero la Biblia dice en San Juan 14, verso 6, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, si a Jesucristo los árabes, los testigos de Jehová lo tienen como un profeta más, entonces yo me pregunto, no hay salvación para esta gente, porque si ellos no creen que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo murió y resucitó, Jesucristo murió y resucitó y está vivo y vuelve por la iglesia. Jesucristo vuelve a levantar su iglesia. Pero aquellos que no creen en el sacrificio de Cristo, hay gente que dice que eso es mentira. Esos que no creen están siendo inspirados por demonios y prácticamente se están practicando sin darse cuenta el espiritismo. En una persona puede haber varios demonios. Y tenemos el ejemplo del endemoniado Gadareno y el ejemplo de Magdalena. Y usted se puede leer en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 9, y Lucas 8, verso 4, donde allí vemos que en esta gente había más de un demonio. Quiere decir que una persona puede tener varios demonios. Ahora bien, ya cuando nosotros venimos a Cristo, no hay demonio en el cristiano, porque el cristiano es lavado con la sangre de Cristo. El cristiano que se guarda en santidad es lavado por su sangre, protegido, lleno de su Santo Espíritu, y no hay lugar para los demonios en él. Ahora, aquel que dice que es cristiano y está practicando pecado, entonces tiene una apariencia de cristiano y le pasa como los fariseos y saduceos, que ellos aparentaban ser los que realmente estaban bien porque se sabían la ley y todas esas cosas, pero nada más tenían apariencia. No estaban practicando la ley mosaica como realmente había que practicarla. Pues prácticamente esta gente no eran nada. Hay que asegurarse y tenemos que hacernos un autoanálisis si realmente somos cristianos. Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Realmente yo soy cristiano? ¿Cristo vive en mí? Si Cristo vive en mí, ninguna fuerza de la tiniebla tiene parte en mi vida. Podrá zarandearte, podrá tratar de confundirte, pero nunca poseerte. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando una persona está poseída, esa persona pierde su autonomía. Una persona que está poseída por espíritu pierde su autonomía. Y por eso vemos que hay personas que están esclavizadas al alcohol, a la droga, ¿verdad? En sus diferentes fases, a la inmundicia erótica, al robo, al homicidio. Entonces esa persona perdió su autonomía. Y tenemos un ejemplo de eso en el libro de los Hechos, capítulo 16, donde había una muchacha que era utilizada por espíritu inmundo, ¿verdad? Y esta muchacha tenía espíritu de adivinación. Y ese espíritu de adivinación dice que le dijo a Pablo, ¿verdad? Y a Sila, dijo que ellos eran hombres de Dios. Estaba diciendo la verdad, pero era a través del espíritu de adivinación. Y esa muchacha fue liberada de esos espíritus. Y usted sabe lo que pasó, perdón ahí. Y usted sabe lo que pasó. Lo que pasó es que los que dominaban a esa muchacha, pues se revoltearon porque ellos vivían de la adivinación. Estas son prácticas del espiritismo. Y en el nombre de Jesús, toda fuerza de la tiniebla está por debajo de los pies de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Muy bien. Algunas de las cosas que le suceden a las personas que están poseídas por espíritu puede ser la locura,
Hay personas que están desquiciados mentales, que no son enfermedades físicas, sino que son espirituales. Hay personas que tienen ataques de epilepsia y otros tienen enfermedades. Los espíritus inmundos se encargan de dañar el sistema nervioso de la persona y su sistema mental. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 9, verso 23. Recuérdese que por eso la Biblia dice que tenemos que traer nuestro pensamiento cautivo a Cristo. ¿Por qué tenemos que traerlo cautivos a Cristo? Porque a veces el enemigo, recuérdese que se manifiesta en forma de espíritu, manda mensajes negativos a nuestra mente. Y cuando te manda esos mensajes negativos a tu mente, entonces tenemos que orar y venir a los pies de Cristo y reprender esos pensamientos que son enviados por el enemigo, ¿verdad? Y en el nombre de Jesucristo reprendemos todo eso y Jesucristo nos da la fuerza para vencer y seguir hacia adelante. Mateo capítulo 9, verso 33. Mira lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a leer del 32 y el 33. Dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Quiere decir que, fíjese esto, un demonio había poseído a un joven y este joven, aparte de que le daba ataque de epilepsia, que caía en el suelo, tampoco hablaba. Quiere decir que los demonios producen esas cosas en la persona. Y la única forma de ser libre es a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es el libertador, el salvador. Y por debajo de los pies de Cristo está toda fuerza de la tiniebla. Jesucristo puede ser tu libertador si tú estás atravesando alguna situación en tu vida en esta hora. Espero si ves este video te sea de bendición. Así que los demonios pueden hacer que una persona quede mudo, quede desquiciado mental, ¿verdad? Y le traigan algunas enfermedades. Los demonios buscan descanso en el cuerpo de la persona. Vamos a leer a Mateo capítulo 12, verso 23 capítulo 12, verso 43 al 45. Gloria al nombre del Señor. Cuando una persona viene a Jesucristo, la persona que se somete a Jesucristo es limpio de todo espíritu, de toda inmundicia. Si se somete, recuérdese que no todo el que acepta a Jesucristo se somete a la palabra. No todo. Mucha gente ha venido a Cristo, pero no le ha entregado su corazón, no le ha entregado su señorío a Jesucristo, sino que está a media, está ahí entre dos. Ahora, cuando usted le entrega su corazón a Jesucristo, Jesucristo viene a morar. Jesucristo viene a morar en el corazón del creyente. Y cuando viene a morar al corazón del creyente, pues todos los espíritus inmundos que puedan haber en su vida, en su corazón, se van. Ahora mira lo que dice la Biblia en Mateo 12, verso 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el peor estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Quiere decir que cuando una persona viene a Jesucristo, el poder de Jesucristo, su Espíritu Santo, lo limpia de toda inmundicia. Pero cuando la persona se descarría, esos demonios que vivían en él antes vuelven a él.
Y dice que cuando va la encuentra limpia, porque cuando Cristo mora en nosotros, nuestra vida se limpia. Nuestra vida espiritual se limpia. Usted puede ser zarandeado y tener ataque, pero si usted se somete a Cristo, usted no va a obedecer a ningún pensamiento malo, sino que usted ora. Cuando llegan los pensamientos malos a su corazón, usted ora, los reprende y usted se niega, porque ya usted no es dominado por el mundo de la tiniebla, es dominado por Jesucristo, que representa la luz y la libertad. Entonces, cuando la persona se descarría, esa persona que estaba limpia, lavada con la sangre de Cristo, que el Espíritu Santo de Dios moraba en él, esa persona se descarría, entonces ya Dios no mora en él. Entonces los espíritus inmundos que andan buscando dónde morar, porque los espíritus inmundos procuran siempre conseguir un cuerpo humano para morar. Por eso es que hay tanta gente practicando diferentes tipos de pecado. ¿Por qué? Porque los espíritus entran a ellos y lo dominan, lo ponen a fumar droga, lo vuelven homosexuales, lesbianas, algunos lo vuelven ladrones, homicidas, y todo ese tipo de cosas. Son los espíritus inmundos que dominan a la persona y ellos hacen eso. Entonces, cuando la persona viene a Cristo es limpia, pero cuando deja a Jesucristo, los demonios vuelven, porque ellos necesitan un cuerpo para operar, y entonces vuelven a la vida de la persona y lo esclavizan. Y dice que su estado viene a ser peor. La persona se pone en un estado peor cuando deja a Jesucristo. Así que a ti que has aceptado a Jesucristo, no te apartes del Evangelio. No te apartes, que la prueba es grande. Dios es más grande que nuestra prueba. Que es difícil el momento, lo que está pasando. Humíllate a los pies de Cristo. Quédate ahí esperando en el Señor. Nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es salvador, es justo. Y no es verdad que cuando alguien se humilla a los pies de nuestro Señor Jesucristo pidiendo un favor, pidiendo socorro por diferentes situaciones, ¿verdad? Situaciones que se dan en el hogar, que se dan con los hijos, que se dan con los matrimonios entre hombre y mujer, situaciones difíciles que se dan en la familia. Seguimos clamando, pero nunca pensemos dejar los caminos de Jesucristo. Porque si tú estás hoy humillada a los pies de Jesucristo, has sido lavada con su sangre preciosa y te apartas del Evangelio, Satanás y sus demonios te están esperando para destruirte. Satanás y sus demonios te están esperando para dañar tu vida. Pero cuando tú y yo nos mantenemos sometido a los pies de Cristo, como dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, dice: someteos a Dios y resistí al diablo. Resistamos las tentaciones que el enemigo manda. El enemigo manda muchas tentaciones para hacer que caigamos en sus garras. Vamos a resistir, y resistiendo, humillado a los pies de Cristo, el diablo y sus demonios tendrán que irse y abandonar, y se darán cuenta que nosotros hemos decidido mantenernos humillados a los pies de Cristo y que no cambiamos nuestra salvación por nada. El Evangelio no se vende, el Evangelio no se negocia, no se cambia. El Evangelio es inigualable, no se puede igualar, alabado sea el nombre de Jesús, no se puede igualar el Evangelio a cosas materiales. ¿Verdad? Que hay gente que cambia en el Evangelio por cosas materiales. Hay gente que cambia en el Evangelio por un momento, nada más por un momentito lo cambian. No cambie el Evangelio. No deje a Jesucristo por nada en este mundo. Que nada vale más que la salvación de tu alma. Hay gente que deja el Evangelio sencillamente porque alguien le falló. Alguien le falló, deja el Evangelio. Otros dejan el Evangelio porque se desesperan. Le están pidiendo algo a Dios y Dios no contesta. Dejan el Evangelio y se van a los espiritistas a consultarse, a leerse taza, a leerse a la mano. Eso es espiritismo, eso es satánico. El que hace eso se está poniendo en la garra del enemigo. No permita que el diablo te engañe. Mantente ahí a los pies de Jesucristo, que tú vas a ver el resultado de esperar en Dios. Nuestro Dios es justo y es bondadoso, y a Él sea toda la gloria. Una persona endemoniada es controlada. Así que toda persona que ustedes ven que están realizando
práctica de pecados innumerables, entienda usted que están controladas por los demonios. Así que solo nos resta a nosotros orar por todos los que están atados y también orar por aquellos que están siendo atacados fuertemente por el mundo de la tiniebla y no tienen paz. Yo voy a hacer una oración en esta hora para toda persona que vea este video, pidiendo liberación para su vida y su familia y su hogar, reprendiendo todo espíritu de la tiniebla. Oremos. Amantísimo Dios Padre Celestial, Dios de la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios amado, Dios todopoderoso, oh Padre de la gloria, te doy gracias. Te doy gracias, Señor amado, por todas las personas que van a ver este video en esta hora. Y en el nombre de Jesús yo te pido, Señor amado, que reprenda todo principado de la tiniebla que le hace la guerra a esa mujer. En el nombre de Jesús, Jehová de la gloria, te pido que reprenda todo principado de la tiniebla que le hace la guerra a esa familia. En el nombre de Jesús, Señor de la gloria, mira los que en esta hora se encuentran desesperados. Mira los que en esta hora, Dios mío, están sufriendo, pasando por situaciones difíciles en su vida. Extiende tu mano poderosa. Satanás, tú no tienes poder. En el nombre de Jesús, que el Señor te reprenda en esta hora. En el nombre de Jesús reprendemos toda potestad de la tiniebla por el poder de tu palabra, Señor amado. Mira los que están a punto de descarriarse en esta hora, Jehová. Yo pido por ello, pido por esos hombres y mujeres que están a punto de descarriarse en esta hora, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, trae liberación sobre su vida, en el nombre de Jesús. Oh Señor amado, reprende, Señor, todo espíritu de sueño inmundo, todo espíritu de la tiniebla, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Mira los que están atados, Señor, al espiritismo. Mira, Señor, todos aquellos que están atados, Dios mío, a la brujería, a la hechicería, aquellos que se leen las cartas, aquellos, Dios mío, que consultan los horóscopos, los cristianos que todavía están consultando el horóscopo. Señor, reprende ese demonio de engaño, de la tiniebla, todo espíritu de insomnio, todo espíritu de la tiniebla, en el nombre de Jesús, en esta hora, reprendo todo espíritu que vuele, que se arrastre o camine, no importa cómo se llame, en el nombre de Jesús, lo reprendo por el poder de tu palabra. Reprendo todo espíritu de pensamiento negativo, todo espíritu que trae envenenamiento del corazón, que trae contienda en el hogar, todo espíritu que trae contienda en la iglesia, en la familia. Señor, reprende todo principado de la tiniebla en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Jehová de la gloria, gracias te doy por hacerlo. Gracias, Jesucristo, por visitar cada hogar, cada familia en esta hora. Gracias por tu gran amor. A ti la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, mi Rey. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado hermano, en esta hora. Dios te bendiga. Que la pase bien a ti y a tu familia. Mantente firme a los pies de Jesucristo. Buena noche. Gracias.